Damos inicio al curso de idioma español. Estamos viendo la segunda parte de la guía de estudio número 3 y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la acentuación en hiatos y formas verbales. Este tema de la acentuación, si bien recuerdan, en la clase pasada, en una de las clases pasadas, estuvimos hablando de lo que es la acentuación de la tilde diacrítica u ortográfica, que es esta rayita oblicua que vemos acá, esta rayita oblicua que le colocamos en la sílaba en donde está la acentuación. Lo conocimos como el acento diacrítico. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar de la acentuación en hiatos y en otras formas verbales, según la estructura gramatical. Vamos a iniciar, este párrafo me llama mucho la atención y vamos a iniciar con esto. Y dice, todas las palabras que conforman el idioma español, todas las palabras, sin excepción alguna, todas, poseen una sílaba acentuada que se pronuncia con mayor fuerza. Se denomina sílaba tónica. Entonces, vamos a entender, como les decía en la clase pasada, en una de las guías de estudio estuvimos analizando lo que es el acento diacrítico u ortográfico y les decía que es esa rayita que colocamos en la sílaba en donde va a estar la intensidad o la mayor fuerza, que es la sílaba tónica o la sílaba acentuada. Entonces, esa rayita oblicua que nosotros colocamos según la regla gramatical, le vamos a llamar acento diacrítico u ortográfico. Pero hay palabras que carecen de esa rayita oblicua y solo las vamos a conocer como el acento prosódico, que es el que se pronuncia o donde cuando nosotros hablamos pronunciamos una palabra y hay una sílaba que la hacemos en cuanto a la pronunciación, la hacemos con mayor fuerza, aunque no lleve el acento o la rayita oblicua, nosotros lo hacemos de manera pronunciada y entonces es un tipo de acentuación que no aparece escrito dentro de la estructura de las palabras. Por ejemplo, acá vemos, dice acentuación. La sílaba tónica es ción. La tilde la colocamos, la regla gramatical nos dice que todas las palabras terminadas en N, en la terminación ción, N al final, se coloca la rayita oblicua en la vocal que antecede a la consonante. Hay palabras que no tienen esta estructura gramatical, que no llevan la rayita oblicua o el acento diacrítico, sino únicamente el acento prosódico. Por ejemplo, formas. Acá yo estoy haciendo la fuerza, la estoy haciendo en la primera sílaba que es form, y la siguiente sílaba, que es más baja o es más débil en cuanto a la pronunciación. Vean, formas. Usted trate ahí en casa de pronunciarlo y usted se va a dar cuenta que hay palabras que en alguna parte van a tener una entonación aún mayor, un poquito más de fuerza en cuanto a la sílaba. Y entonces ahí encontramos la sílaba tónica, independientemente de que la acentuación sea diacrítica u ortográfica, esta rayita oblicua, o bien solo sea prosódica en cuanto cuando hablamos de prosódico, solo hablamos en cuanto a su forma de pronunciación. Entonces dice, todas las palabras que conforman el idioma español poseen una sílaba acentuada y esa sílaba acentuada se denomina sílaba tónica. Entonces todas las palabras tendrán una sílaba tónica. El acento sirve para destacar una sílaba entre la palabra. Le otorga sonoridad e intensidad. Existen dos clases de acentos, el prosódico o fonético y el ortográfico o tilde, que era lo que yo les decía. El prosódico o fonético, cuando fonema, cuando nosotros emitimos el sonido, lo pronunciamos, entonces se conoce como prosódico o fonético. Y el ortográfico o tilde, la rayita oblicua que yo les decía que nosotros vamos a marcar cuando así la palabra o la regla gramatical no lo indica. Dice, según las reglas vigentes de acentuación, se tiran las letras vocales mayúsculas y minúsculas y se siguen estos lineamientos.
Es decir, que aunque la palabra esté escrita en mayúscula o minúscula, siempre se va a tildar. Anteriormente, según la Real Academia Española, no se tildaban las palabras escritas en mayúscula, pero ahora pues, la regla gramatical pues ha cambiado y nos dice que todas las palabras deben ser tildadas, todas las palabras, independientemente de su escritura en mayúscula o minúscula. Entonces, hay aquí puntos claves. Primero, que la sílaba que vamos a tildar o vamos a hacer la mayor fuerza en cuanto a su pronunciación es conocida como la sílaba tónica. Segundo, que hay dos tipos de acentuación, el acento prosódico o fonético, que es el que pronunciamos, y el ortográfico o tilde, que es esa rayita oblicua que marcamos en la sílaba acentada. Dice, según las reglas vigentes, dice todas las palabras, independientemente de mayúsculas o minúsculas, se van a tildar. 4 puntos claves dentro de estos 3 primeros párrafos. Continuemos y dice, para efectos de acentuación, la Y debe tomarse como consonante. La letra H no cuenta para las reglas de acentuación y no impide la formación de diptongos y de diptongos en las palabras. La letra U de las sílabas we, wi, que y ki no cuentan como vocal, no forma diptongo con la vocal siguiente. La letra de we y wi forman diptongo con e, i, porque las diéresis vuelven tónica la u. Los nombres propios extranjeros se escriben con el idioma original. Las reglas de acentuación solo se aplican si el nombre está en castellanizado. Únicamente, vean, entonces aquí vemos unos puntos claves para que podamos trabajar la acentuación. Dice que la Y es una consonante, la letra H no impide la formación de diptongo. Ya vamos a ver qué es un diptongo. Las sílabas ge, gi, que y ki no cuentan con, la U no cuenta como vocal. La letra U de we y wi forman diptongo con i, porque dice diéresis vuelven tónica la U. Y los nombres propios extranjeros no se pueden tildar a no ser que estén en castellano. Algunos puntos claves. Ahora sí, iniciemos con las reglas de acentuación. Tipos de palabras según el acento. Esto no me voy a detener tanto acá porque esto ya lo hemos aprendido y estudiado anteriormente, pero nos dice los tipos de palabras según el acento. Dice las palabras pueden clasificarse según su acento y pueden ser primero agudas. Dice tienen el acento en la última sílaba. Se tildan las terminadas en n, s o vocal. Ejemplo, cambio, jamás, canción. Entonces, algo que quiero también que entiendan es que las sílabas cuentan de atrás hacia adelante. Entonces, esta sería la última sílaba y la primera sílaba. No se pueden separar acá. No, usted no podría, si le pidiera que separemos la palabra canción, que la separemos por sílabas, únicamente sería can, la primera sílaba, y sion, la segunda sílaba. No podría usted venir y separar como can, si, on, ¿sí? Entonces, a no ser que esta, bueno, aquí ya vamos a ver otra regla gramatical, a no ser que esta pues tenga una regla más estructurada, pero la palabra, vemos acá que esta es la última sílaba, sion es la última sílaba, por lo tanto vamos a tildar en la vocal. Todas las palabras terminadas en N, S o vocal son tildadas en la última sílaba. Entonces aprendamos a dividir las palabras en sílabas. Por ejemplo, jamás, ja sería la primera sílaba y más sería la segunda sílaba. Entonces, como todas las agudas se tildan en la última sílaba, entonces más en la vocal que le pertenece a esta última sílaba se va a tildar. En cuanto a las agudas, las palabras graves ya cambian porque dice, están acentuadas en la penúltima sílaba. Se tildan las determinadas en cualquier letra que no sea N, S o vocal. Ejemplos.
fósil, fácil, cáncer. Entonces, ¿por qué no se va a tildar, dice, en N o S? Porque si termina en N o S, entonces ya no es una aguda, ya no es una grave, perdón, sino es una aguda. Entonces, las palabras graves se van a tildar en la penúltima sílaba y estas no tienen que terminar en N o S. Acá vemos los ejemplos. Fósil. Fo es la penúltima sílaba, perdón, y sil es la última sílaba. Entonces sería fósil. Última sílaba, penúltima sílaba. Entonces se va a tildar acá. Fósil. Fácil. Penúltima sílaba, última sílaba. Fácil. Entonces tildamos en la penúltima sílaba. Entonces, siempre las palabras se van a contar de atrás para adelante. Entonces, última sílaba, penúltima sílaba. Fácil. Cáncer. Acá vemos también última sílaba, penúltima sílaba. Entonces, cáncer. Última y penúltima. Dice la regla gramatical que las graves las vamos a tildar en la penúltima. Entonces sería cáncer. La tilde va en la A. El siguiente grupo, que son las palabras esdrújulas, y nos dice la regla gramatical. Son las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Se tildan todas. Ejemplo, Génesis, aéreo y kilómetro. Entonces separemos. Kilómetro. Kilómetro. Última sílaba, penúltima sílaba, y esta sería la antepenúltima sílaba. Entonces, contamos última, penúltima, antepenúltima. Y acá es donde vamos a tildar, según la regla gramatical, perdón, última, penúltima y antepenúltima, kilómetro. Por ejemplo, acá en Génesis, Génesis. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, y entonces aquí iría la tilde en Génesis o la sílaba tónica. Veamos acá, de hecho en su misma palabra está el ejemplo, dice esdrújulas. Entonces, esdrújulas. Ahí lo separamos por sílabas, pero contamos última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Entonces la tilde va a ir en dru, en la letra U. Esdrújulas. Ahí encontramos la sílaba tónica. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es respetando las reglas gramaticales. Si todas las palabras terminan en vocal N o S, entonces es una palabra aguda. Si no terminan en N o S, es una palabra grave. Y contamos las sílabas. Si el acento está en la segunda sílaba, entonces es una grave. Las esdrújulas, la sílaba tiene que estar en la antepenúltima sílaba. Entonces, perdón, la tilde en la antepenúltima sílaba. Entonces contamos 1, 2, 3, última, penúltima, antepenúltima, y aquí va a ir la acentuación. Y por último están las sobreesdrújulas y dice, llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba, se tildan todas. Entonces sería antes de la antepenúltima sílaba. Entonces vamos a contar, dice, históricamente. Si separamos por sílabas va a ser históricamente. Entonces, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba y está antes de la antepenúltima. Entonces va a ir la tilde en la O, históricamente, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, léemelo, léemelo. Entonces vemos última, penúltima, antepenúltima y está antes de la antepenúltima. Estas dos vocales se van a separar en sílabas porque el acento cae sobre la vocal, sobre esta vocal. Entonces vemos, dice, léemelo. Entonces acá tenemos la acentuación. Tenemos que ir contando las sílabas, aprender a separar las palabras por sílabas y una vez las tengamos separadas, respetar las reglas gramaticales. Posteriormente, pues verificar a través de la pronunciación en dónde estaría la acentuación e ir marcando.
pero la clave está en buscar si terminan en NOS, si no terminan en NOS, si al separar las sílabas vemos que no recae la acentuación en la primera, ni en la última, en la penúltima, ni y hasta la antepenúltima, entonces sería una esdrújula. Y si la sílaba está separado, la palabra, perdón, está separada por más de tres, de tres sílabas, entonces vemos si cae antes de la antepenúltima, entonces sería una sobreesdrújula. También vamos a ver algunas otras reglas. Y dice, ¿qué es un diptongo? Vamos a entender entonces qué es un diptongo. Y nos dice, las vocales del español se pueden clasificar de acuerdo con su abertura. Son vocales abiertas o vocales fuertes, A, E, O, y cerradas la I y la U, que serían las vocales débiles. Se les conoce como vocales fuertes y también como vocales débiles. Entonces la A, la E y la O son vocales abiertas y las cerradas son la I y la U. Dice cuando se une una vocal abierta con una cerrada o dos cerradas, se forma el diptongo. Vamos a ver entonces los ejemplos. Ahora, algo que usted tiene que tener claro es lo siguiente. Vea, dice, identifique A, E, O, abiertas o fuertes, I, U, cerradas o débiles. Entonces dice, cuando se une una vocal abierta con una cerrada, una, por ejemplo, A con I, ahí tenemos, dice, un diptongo. Si se formara E, U, tenemos un diptongo, ¿sí? Cuando se une una vocal abierta con una cerrada o dos cerradas, se forma el diptongo. Dos cerradas y U. Entonces ahí tendríamos un diptongo. Una vez más, cuando se forma una cerrada, una abierta, perdón, con una cerrada, entonces hacemos un diptongo. Y si se unen dos cerradas, que serían las únicas dos cerradas, sería I, U. Si se unieran estas dos en una palabra, entonces encontramos un diptongo. Entonces aquí tenemos los ejemplos. Premio, aquí está claro. I es una cerrada o débil. O es una abierta o una fuerte. Entonces aquí vemos que hay un diptongo. Aire. A es una vocal abierta o fuerte. I es una vocal cerrada o débil. Están unidas aire. Entonces aquí tenemos un diptongo. Luis, tenemos dos vocales cerradas o débiles juntas. Entonces aquí hay un diptongo. Lo que tenemos que entender para poder identificar los diptongos es que conozcamos la estructura, cuáles son las vocales abiertas, que sería A, E, O, son las abiertas, y cuáles son las cerradas. Las cerradas son I, U. Entonces, identifiquemos eso, tengamos eso claro. Abiertas, A, E, O. Cerradas, I, U. Entonces, si se unieran, según la regla gramatical, una abierta, perdón, con una cerrada, hay diptongo. Si se unieran las dos cerradas, hay diptongo. Y aquí tenemos claros los ejemplos. Premio, aire, Luis, viento. La I es una cerrada, la E es una abierta. Aquí hay diptongo. Las palabras que llevan diptongo se tildan cuando el acento sonoro cae sobre esa sílaba, de acuerdo con la regla. Se van a tildar si la regla pues así lo solicita. Dice, el acento sonoro cae sobre la vocal abierta. Ejemplo, demuéstramelo. Aquí vemos, demuéstramelo. U es una vocal cerrada. E es una vocal abierta. Entonces, la tilde va a caer sobre la abierta, ¿sí?
demuéstramelo. Entonces, vamos a ver si hay dos vocales juntas, la tilde va a caer sobre la abierta. Hay otro ejemplo, dice cáustico, extendiéndose, diálisis, puntapié. Vemos la unión de una vocal cerrada con una abierta. La tilde entonces va a caer sobre la vocal abierta. Y también tenemos que es un hiato. Y dice, el hiato se produce cuando en una palabra hay dos vocales seguidas que se pronuncian en sílabas separadas. Ahí está la clave. Hay hiato cuando hay dos vocales juntas, pero se pronuncian en sílabas separadas. Ahí se produce el hiato. Veamos, dice, se produce hiato en los siguientes casos, y ahí están los puntos claves. Las dos vocales que están seguidas son dos vocales abiertas. Recuerde, las vocales abiertas son A, E, O, y las vocales cerradas son I, U. Dice, las dos vocales que están seguidas son abiertas. Son, las dos vocales que están seguidas son abierta átona, sin acentuar, y cerrada tónica, acentuada o viceversa. Si la vocal que lleva el acento sonoro es la cerrada, se tildará siempre. Ejemplos: acentuó, búho, vaído, Raúl, país, mía. Entonces veamos, dice que hay un hiato, que está claro, hay un hiato, dice, cuando dos vocales están seguidas y se pronuncian en sílabas separadas. Entonces aquí sería acentuó, acentuó. Se separan estas dos en sílabas, tu, o. Entonces sería, y vemos aquí que hay una vocal abierta con una vocal cerrada. Entonces la regla gramatical dice que va a caer la sílaba acentuada, va a caer, dice, sobre la vocal abierta o viceversa. Búho, aquí vemos la regla gramatical nos dijo que la H no hace ninguna, no crea ninguna regla gramatical, o sea, aquí vemos que hay un hiato porque hay dos vocales unidas, una cerrada, una abierta, pero la H no está teniendo ninguna función en cuanto a su pronunciación, entonces aquí hay un hiato. Tenemos que identificar la regla gramatical y dice, si la vocal que lleva el acento sonoro es la cerrada, se tildará siempre. Ejemplos: acentuó, búho, paído, Raúl, país, mía. Observa que la H entre las vocales no altera la forma. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Y dice, uso de tilde en formas verbales. Vamos rapidito y dice, las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no de acuerdo con las formas generales de acentuación, según sea agudas, graves o esdrújulas. Ejemplos: palabras agudas terminadas en vocal, cayóse, pidiole, estate. Entonces aquí dice la regla gramatical, las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no de acuerdo con las formas generales de acentuación, según sean agudas, graves, esdrújulas y ejemplos. Dice, palabras agudas terminadas en vocal. Estas van a llevar la acentuación. Palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Mírame, dámelo, antójesele, habiéndosenos y océanos. Entonces, veamos, aquí tenemos que contar, recuerden, la regla gramatical acá nos dice, aquí están, cómo podemos clasificar las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, de acuerdo a la clasificación de las sílabas. Siempre vamos a empezar de atrás para adelante, diciendo última, penúltima, antepenúltima sílaba. Y respetando estas reglas gramaticales, también respetando cuáles son las vocales abiertas y cerradas, vamos a identificar entonces dónde está el diptongo y dónde está el hiato. Nos vamos a quedar hasta acá por cuestiones de tiempo. Recuerden, estamos viendo la segunda parte del curso de idioma español.